tiene nuestra civilización moderna, esa infraestructura que permite transferir capitales a escala global, realizar cirugías a distancia o, bueno, simplemente enviar un meme, no fue diseñada para ser eficiente. Ya, exacto. Es algo que mucha gente ignora por completo. Totalmente. Y fíjate que fue diseñada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con una paranoia muy específica en mente, que era sobrevivir a un ataque nuclear. Asumieron que enormes porciones de la red podrían ser vaporizadas en cualquier instante. Tal cual. Y el sistema debía encontrar rutas alternativas automáticamente para seguir transmitiendo información. Vamos, pura supervivencia. Eso es. Pues hoy la misión de este análisis a fondo es desentrañar los cimientos de esa arquitectura. Vamos a sumergirnos en una recopilación muy extensa de apuntes universitarios, diapositivas de clases sobre redes de datos y diagramas de arquitectura de protocolos. Un material denso, pero fascinante. Muy denso, sí. Y nuestro objetivo es comparar el famoso modelo OSI con el sistema que realmente hace latir a Internet en la práctica. O sea, el modelo TCP/IP. El contraste entre esos dos modelos, es la puerta de entrada perfecta para comprender cómo viaja la información realmente. Porque lo que a simple vista parece un acto instantáneo, es en realidad un sistema de capas, de transformaciones sucesivas. Claro, el famoso encapsulamiento, como lo llama la literatura técnica. Exacto. La información original sufre un proceso de encapsulamiento continuo. Y para que quien nos escucha pueda visualizar esto sin perderse en jerga técnica desde el minuto 1, imaginemos el proceso de enviar un regalo físico por correo. No basta con entregar el regalo desnudo al cartero. Ya, sería un desastre. Claro. Primero, el objeto necesita una caja protectora. Luego, esa caja requiere un formulario con reglas específicas, después una etiqueta con la dirección y, finalmente, todo eso entra en un camión de reparto. Eso es. Y cada uno de esos recubrimientos obedece a reglas estrictas dictadas por una capa distinta del software de red. Pero bueno, antes de empezar a desenvolver esa caja, tenemos que mirar los planos de diseño. En el estudio de redes siempre hay un choque histórico, una especie de batalla de titanes. Por un lado tenemos el modelo OSI. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, sí. Impulsado por la Organización Internacional de Normalización. OSI tiene 7 capas y nació como la referencia teórica definitiva. 7 capas, madre mía. Sí, 7. Fue un esfuerzo diplomático inmenso para lograr que fabricantes de hardware completamente distintos pudieran interconectarse, porque antes cada uno hablaba su propio idioma propietario. Pero leyendo las fuentes, la paradoja es brutal. O sea, el modelo OSI es monumental, súper exhaustivo y casi nadie lo implementó en su totalidad en el mundo real. Exacto, fracasó en la práctica. La arquitectura que conquistó el planeta es la pila TCP/IP, nacida de las entrañas de ARPANET, como decíamos antes. Y TCP/IP condensó las 7 capas del modelo OSI en solo 4 capas. ¿Súper eficientes? Es que esa es la cuadra histórica. Mientras los comités de OSI pasaban años, y digo años, debatiendo estándares teóricos, los ingenieros de TCP/IP simplemente conectaban ordenadores y resolvían los problemas sobre la marcha. Claro, la practicidad venció a la burocracia por goleada. Totalmente. TCP/IP se centraba en sobrevivir mediante la conmutación de paquetes y en ser independiente del hardware. Lo cual, como persona que lee estos apuntes, me genera una duda razonable. Si TCP/IP de 4 capas es el rey indiscutible en el mundo real, ¿por qué en las universidades se sigue enseñando OSI con tanto rigor? Ya. Parece una pérdida de tiempo enseñar un modelo derrotado, ¿verdad? Pues sí. O sea, los temarios obligan a memorizar las 7 capas. Bueno, se mantiene por una razón pedagógica y de diagnóstico indispensable. TCP/IP es fantástico ejecutando el trabajo, pero al agrupar tantas funciones en menos capas, oscurece bastante la mecánica interna. Ah, vale. O sea que OSI es más detallado para estudiar. Eso es. OSI desglosa el proceso de forma microscópica. Si hay un fallo en una red corporativa, los ingenieros usan el modelo OSI para aislar el problema. Se preguntan, ¿es un fallo en el cable físico, en la dirección lógica o en la aplicación misma? Ya entiendo. Así que OSI es como el mapa conceptual, el bisturí analítico y TCP/IP es el motor real que mueve el coche. Tal cual, una analogía perfecta. Pues entendido este contexto, pongamos a prueba ese motor. Vamos a navegar por las 4 capas de la arquitectura TCP/IP, empezando por lo más alto, la capa de aplicación. El reino de los datos. Aquí es donde reside la información original.
Es el momento en el que el usuario interactúa con su ordenador y genera lo que quiere enviar. Y al mirar el mapa comparativo, se nota esa condensación que mencionabas. La capa de aplicación de TCP/IP absorbe por completo 3 capas enteras del modelo OSI. Sí, se come a la capa de aplicación, la de presentación y la de sesión, de OSI. En este nivel superior, el formato de la información, lo que llamamos unidad de datos de protocolo o PDU, adopta el término más simple posible. Simplemente se le llama datos, ¿verdad? Exacto, datos, sin más. Son los datos en estado puro. Y las notas detallan un ecosistema masivo de protocolos aquí. Algunos muy familiares, como HTTP y su versión segura HTTPS para navegar por la web. Que definen cómo se solicita y se entrega una página, sí. Luego está FTP para transferencia masiva de archivos y SMTP para enviar correos. Y fíjate qué dato curioso bien las fuentes, que SMTP originalmente era tan rudimentario que solo permitía transferir código ASCII. Sí, texto plano estadounidense, nada de tildes, ni la ñ, ni imágenes y muchísimo menos archivos adjuntos. ¡Qué locura! O sea, tuvo que evolucionar bastante. Y tanto. Requirió extensiones posteriores para enviar multimedia. Pero en esta misma capa tenemos protocolos más en la sombra. Por ejemplo, RTP. El protocolo de transporte en tiempo real, ¿no? Eso es, el que hace posible las videollamadas. Y luego está SNTP, vital para la sincronización de relojes en los sistemas informáticos. Claro, porque si 2 servidores bancarios tienen un desfase de unos segundos, las transacciones fallan de inmediato, ¿eh? Exactamente. Y no podemos olvidar SNMP, que se usa para gestionar redes de dispositivos manualmente, y por supuesto el DNS. Ah, el DNS. El traductor indispensable. Sin él, para buscar algo, habría que teclear una secuencia de números crípticos en lugar de un nombre fácil de recordar. Tal cual. Convierten nombres de dominio en direcciones IP. Pero, a ver, antes de bajar al siguiente nivel, hay que aclarar una confusión muy común. WhatsApp o el navegador Chrome no son la capa de aplicación, ¿verdad? Muy buena puntualización. No, no lo son. Son software de usuario. La aplicación en sí actúa como un cliente que invoca a estos protocolos. El navegador no viaja por la red, sino que usa el protocolo HTTP para comunicarse. Exacto. El software da la orden y el protocolo es el idioma estandarizado. Pero aquí surge el primer problema físico. Supongamos que esos datos generados son un vídeo en 4K de varios gigas. Uf, eso no se puede mandar de golpe. Imposible. La red colapsaría al instante. Hay que trocear esa información masiva. Y así iniciamos el descenso a la segunda fase de TCP/IP, que es la capa de transporte. El territorio de los repartidores. Y si miramos el modelo OSI, esta capa de TCP/IP se alinea exactamente 1 a 1 con la capa de transporte de OSI. Así es. Y aquí el PDU cambia. Al trocear esos datos enormes y añadirles una cabecera de control, pasan a llamarse segmentos. Segmentos, ¿vale? Y en esa cabecera aparecen los famosos puertos lógicos, según los apuntes. Sí, los puertos lógicos son fundamentales. Sirven para separar el tráfico dentro del ordenador. Imagina que descargas correos, ves una película en streaming y tienes 10 pestañas abiertas. Lo normal un martes por la tarde, vamos. Exacto. Toda esa información llega mezclada al ordenador. Los puertos son puertas designadas, el puerto 80 para la web, el 25 para el correo. Así evitan que el segmento de la película acabe en la bandeja de entrada. ¡Qué desastre sería! Y para gestionar estos segmentos, esta capa usa 2 protocolos totalmente opuestos. Por un lado está TCP. El protocolo de control de transmisión es el riguroso de la familia. Las diapositivas dicen que está orientado a conexión y es fiable. O sea, asegura que los datos lleguen completos y en orden, usando un sistema de acuse de recibo, o ACK. Exacto. Si TCP manda un segmento y no recibe el ACK confirmando que ha llegado, asume que se perdió y lo vuelve a enviar. Además, tiene una función de control de congestión elegantísima. ¿Cómo funciona eso? Pues si el emisor tiene fibra óptica súper rápida, pero el receptor está en un móvil con mala cobertura, TCP se da cuenta y frena la velocidad de envío para no saturar al receptor. ¡Qué maravilla! Es como mandar una carta certificada con acuse de recibo garantizado. Pero claro, tanto control suena pesado y lento. Por eso existe la alternativa que es UDP. El rebelde de la capa de transporte, sí. UDP no está orientado a conexión y, francamente, las fuentes dicen que no es fiable. Dispara los datos sin preguntar.
O sea, es como arrojar volantes publicitarios desde un helicóptero y esperar que la gente abajo los atrape. Me encanta esa analogía. Y fíjate que la falta de fiabilidad de UDP no es un error de diseño. Hay cosas donde la velocidad es más crítica que perder un dato. Como RTP que mencionábamos antes para las videollamadas. Justo. Si pierdes un segmento de vídeo en directo, no vas a detener la llamada para volver a pedirlo. Prefieres que la imagen se pixele una fracción de segundo y seguir en tiempo real. DNS también usa UDP porque necesita respuestas en milisegundos. Ya veo. Pues los segmentos ya están listos, sean rigurosos con TCP o rápidos con UDP. Pero aún necesitan direcciones globales para cruzar el mundo. Y aquí entramos al corazón de Internet, la capa de Internet. Que en el modelo OSI equivale a la capa de red o la famosa capa 3. En esta etapa, el segmento de arriba recibe otra cabecera y vuelve a cambiar de nombre. Ahora se convierte en un paquete o datagrama, ¿no? Eso es, un paquete. Y en esta nueva cabecera se estampan las direcciones IP de origen y destino. Vale, el código postal global. Y aquí trabajan los protocolos IPv4 e IPv6, además de los routers que leen estas IPs para tomar decisiones de encaminamiento. Exactamente. Separan redes y buscan el mejor camino. Pero, a ver, aquí tengo que mostrarme escéptica. Las fuentes dicen que el protocolo IP es de máximo esfuerzo y aclaran que no es fiable y que no garantiza que se entregue el paquete. Ya, suena fatal, lo sé. Es que si la capa IP es el eje que mantiene unida a toda Internet, ¿no es un diseño terriblemente defectuoso que ni siquiera garantice la entrega? Pues, aunque parezca mentira, esa es exactamente la genialidad del diseño. Se llama el principio de extremo a extremo. A ver, si los ingenieros hubieran hecho que IP fuera fiable, obligando a cada router intermedio del mundo a verificar cada paquete y pedir acuses de recibo, Se colapsaría todo. totalmente. La latencia sería insufrible. Los routers centrales no podrían con tanta burocracia computacional. Así que hicieron que la red central fuera, digamos, simple y rapidísima. Claro, el router solo mira la IP, decide el camino y lanza el paquete. Exacto. Es pura logística a la velocidad de la luz. Y delega la responsabilidad de confirmar la llegada a la capa superior, a TCP, en los extremos de la red. Esto hace que sea súper escalable. Pues es un diseño brillante, la verdad. Pero el router tiene un problema puramente físico, ¿eh? Ya sabe que el paquete va a otro continente, pero tiene que moverlo materialmente, por un cable de cobre, fibra óptica o Wi-Fi. Y ahí es donde descendemos a la última fase, la capa de host a red. El camino físico, que en el modelo OSI equivale a dos capas enteras, la capa de enlace de datos y la capa física. Y he leído que TCP/IP es intencionalmente vago aquí. Muy vago, sí. Es deliberadamente agnóstico para ser compatible con cualquier tecnología de hardware. A la IP le da igual si el cable es de los 90s o si es una antena satelital moderna. Qué inteligente. Y aquí el formato cambia por penúltima vez. A nivel de enlace de datos, el paquete se envuelve en tramas. Las tramas, sí. Y aquí entran las direcciones físicas MAC, que están grabadas a fuego en las tarjetas de red, y el famoso CRC. El código de redundancia cíclica. Eso es. Un algoritmo matemático que detecta errores. Si al recibir la trama el cálculo matemático no coincide por culpa de interferencias en el cable, la trama entera se descarta en silencio. Directamente a la basura. Sin piedad. Ya a nivel puramente físico, esa trama se descompone por fin en bits, ceros y unos transmitidos por el medio físico. Y las tecnologías aquí son muy variadas. Tenemos Ethernet, el rey clásico de las redes locales, las LAN. Sí, usando el control de acceso CSMA/CD para evitar colisiones eléctricas. Y luego está PPP, Frame Relay, ATM y MDLC. Es una barbaridad de opciones. Pero a ver, si comparo ATM y Frame Relay, ¿cómo difieren en la práctica de Ethernet? Pues mira, la diferencia es cómo manejan el flujo. ATM, o modo de transferencia asíncrona, trocea todo en celdas muy pequeñas, de tamaño fijo, de 53 bytes exactamente. Esto garantiza velocidades súper constantes para redes de operadoras. ¿Vale? ¿Y Frame Relay? Frame Relay aprovecha que la fibra óptica moderna casi no tiene interferencias, así que elimina gran parte del pesado control de errores de protocolos más antiguos, asumiendo que la red física es fiable. Y así va mucho más rápido. Ya entiendo. Para unificar todo este viaje, vuelvo a la analogía del correo.
Si la IP es el código postal global, la dirección MAC y las tramas de Ethernet son el camión específico y la matrícula del vehículo que mueve la caja entre depósitos locales. Una distinción perfecta. El paquete va cambiando de camión, o sea, de tramas Ethernet a ATM o PPP, cambiando de MAC en cada salto. Pero las IPs originales siguen inmutables dentro. Y el proceso inverso en el destino, el desencapsulamiento, es alucinante. O sea, el equipo recibe los bits, forma la trama, comprueba el CRC y la MAC, saca el paquete, verifica la IP y saca el segmento. Y TCP lo ordena todo para entregarlo limpio a la aplicación. Exacto. Es una coreografía milimétrica. Entender esto transforma por completo cómo vemos esa supuesta magia invisible del Wi-Fi o de abrir un simple correo. Y te deja con un respeto tremendo por los ingenieros. Pero antes de irnos, las fuentes abren un melón importante. Estamos migrando desesperadamente de IPv4 a IPv6 porque nos hemos quedado literalmente sin direcciones disponibles. Es que el ritmo de consumo es una locura. Claro, y sumémosle el Internet de las cosas, el IoT. Hoy cada bombilla, semáforo y frigorífico necesita una IP. Y quiero dejar a quien nos escucha con una reflexión. A ver. Viendo que esta confiable arquitectura TC/PIP tiene 4 capas creadas en los 70, la pregunta es, ¿soportará un futuro donde trillones de máquinas hablen entre sí constantemente? ¿O estamos al borde de necesitar una revolución arquitectónica que reemplace los cimientos de Internet? Es la gran pregunta de la década, sin duda. Ahí lo dejamos para que cada uno investigue un poco. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima inmersión.